Bueno, dejamos la electrónica tan física, digamos, por ahora, tan analógica y tan de ver el funcionamiento a nivel físico de los dispositivos, a nivel eléctrico, y vamos a entrar ahora a ver la electrónica digital. En realidad, por supuesto que la implementación de los circuitos digitales cuando uno quiere estudiar en profundidad hay que conocer algo de la parte electrónica, pero principalmente lo que vamos a ver va a ser más bien algo lógico. Así que digamos que entiendo yo que es una unidad más sencilla de comprender y de madurar. Esto lo van a llevar muy rápidamente y es un tema bastante cerrado, bastante digamos, una unidad bastante fácil de aprender deduciendo. Hace falta razonar, no hace falta aprender de memoria ni madurar conceptos muy complejos. Esta electrónica es la que va a regir el comportamiento de prácticamente todos los equipos que uno utiliza en automatización. Por supuesto que ustedes ya saben esto, la computadora, todos los celulares, todo funciona con sistemas programables, microprocesadores, etc., que adentro están compuestos por subsistemas que a lo mejor los que ya han cursado saben de qué se trata, los otros o que han leído en algún lado, pero en general uno desconoce cómo es que ese microprocesador es capaz de realizar esas tareas de ejecutar programas. Y lo que vamos a tratar de ver nosotros son los fundamentos de funcionamiento de esas cosas. Primero, entonces, vamos a arrancar desde la unidad más sencilla de la electrónica digital, que son las compuertas lógicas. Así como el transistor es una unidad con la que se construye toda la electrónica, por decirlo así, la compuerta lógica, o las compuertas lógicas, van a ser los dispositivos con los que vamos a construir toda la electrónica digital. Ya van a ver que hay tres dispositivos básicos que se denominan la compuerta AND, compuerta OR y compuerta inversora. Y están relacionados, y el funcionamiento de esos dispositivos está vinculado a la álgebra booleana, que ustedes pueden haber utilizado alguna vez, o a la lógica proposicional, que también pueden haber estudiado, o a la lógica de llaves, que también pueden haber visto en algún momento. Es decir, implementamos en primer lugar con esas compuertas lo que se denominan circuitos lógicos. Después van a ver que con esos circuitos lógicos vamos a poder construir circuitos que no solamente hacen operaciones lógicas, sino también operaciones aritméticas. Y después no solo operaciones aritméticas, sino también operaciones de transmisión de datos, recepción de datos, selección de distintas fuentes de información, es decir, memorización de datos. Esos dispositivos combinados de alguna manera van a permitir crear todo lo demás. Así que vamos a arrancar con estos modestos dispositivos que se denominan compuertas lógicas. La primera que vamos a ver es la compuerta OR, o compuerta sumadora se llama también, en el sentido de suma lógica, no aritmética. Entonces, compuerta OR es un dispositivo cuyo símbolo tiene esa forma, parece como una uña, algo así, tiene estas curvas acá, curvas allí, y acá van entradas que pueden ser 2 o más, 2, 3, 4, etc. Vamos a empezar con 2 entradas para simplificar. La vamos a denominar A y B, y la salida S. Y decimos que esa salida es la OR, la operación OR, que tiene que ver con la operación de disyunción entre la entrada A y B.
las entradas y las salidas van a ser, en la práctica van a ser voltajes, ¿sí? Van a ser un voltaje 0 o 1. Perdón, voltaje de 5 volts, por ejemplo, o 3 volts, etc. O 0 volts. Con el voltaje alto vamos a representar lo que se denomina el 1 o el verdadero, ¿sí? El valor verdadero. Con el 0 volts o valor bajo vamos a representar el 0 o el falso. Repetimos entonces. El 0 volts, o al revés, vamos a empezar con 0 volts. 0 volts va a ser el 0 y va a corresponder al falso. Y un cierto voltaje, por ejemplo 5 volts, esto depende de la tecnología, ¿sí? Antes era 5, en realidad antes había de 15, después de 12, después de 5, después de 3,3, después de 3, 2,7, 1,8, va bajando. Se va bajando la tensión para poder aumentar la velocidad de conmutación, o sea, la velocidad, la frecuencia de los dispositivos, y que la potencia disipada no suba tanto. Yo no lo comenté eso, pero después lo vamos a repasar. Esto se llama 1, lo vamos a poner entre comillas, el 1 o el verdadero. ¿Sí? En lógica proposicional sería verdadero y falso. En lógica booleana, digamos, serían ceros y unos. Y a nivel eléctrico estaríamos hablando de 0 volts, 5 volts, por ejemplo. Eléctrico, esto sería booleano y esto sería proposicional. Esto tampoco es nada más que para delimitar esa convención. Entonces, decimos que la salida es la suma de las dos entradas. Esto funciona de esta manera. A nivel lógico, esa compuerta OR en la salida da un 1 cuando cualquiera de las dos entradas vale 1. Es decir, dicho de otra manera, sería como en lógica proposicional la unión de dos proposiciones, ¿sí? Yo digo, este pizarrón es verde o esta tiza es negra. ¿Está bien? Este pizarrón es verde o esta tiza es negra. Esto que estoy diciendo en segundo lugar es falso, pero lo primero es verdadero, y como pongo el elemento operador, digamos, entre las dos es la O, estamos diciendo algo que es verdadero. ¿Se entiende? Si yo dijera este pizarrón es verde y esta tiza es negra, estoy mintiendo, estoy diciendo media verdad, pero en este caso la unión, o mejor dicho, la intersección, digamos, de estas dos proposiciones es falsa. Así que cuando hablamos de la compuerta OR, funciona con esa lógica de que basta que una de las dos sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Dicho en ceros y unos, diríamos, si las dos variables de entrada, los dos elementos de entrada son falsos, la salida es falso. Esto que estamos construyendo acá se denomina tabla de verdad. A la izquierda de esta línea están las entradas. A la derecha, la salida o las salidas. En este caso es un dispositivo que tiene dos entradas y una salida. Y esa tabla se construye evaluando todas las alternativas o todas las combinaciones posibles. Y esa construcción de esa tabla hay que hacerla de manera ordenada. No se pueden poner las combinaciones así nomás. No puede empezar verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, o ceros y unos así mezclados, sino que tengo que poner las combinaciones en un orden determinado. Eso es porque el resultado, lo que uno observa, digamos, en la salida del comportamiento, es como una firma, es como la identidad de la función. Y entonces, mirándola en un golpe de vista, uno se da cuenta qué tipo de función es. Hace falta entonces, quiero decir, repito, que esta construcción tiene que ser ordenada. Hace falta hacer esa tabla de manera ordenada. Pregunto, ¿cuántas combinaciones hay con las dos entradas y dos valores? 4, ¿no es cierto? Las combinaciones serían las dos falsos, uno de los dos verdaderos, uno y uno, ¿no es cierto? Verdadero, falso, falso, verdadero, y verdadero, verdadero. Entonces el orden es este. 0, 0, después, esto uno normalmente
generalmente las variables las va a numerar A, B, C, D, las va a nombrar de esa manera, A, B, C, D, etc. Cuando son muchas o son todas del mismo tipo, en algunos equipos se va a poner una sola letra con un subíndice, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, o B sub 0, B sub 1, etc. Pero mientras tanto es más fácil, digamos, menos embrayado, ponerle letras del alfabeto y empezando con la A para adelante, ¿sí? No es obligatorio, podría poner otra letra, X, Y, por ejemplo, si quieren. Pero para hacerlo más fácil, lo ponemos de esta manera. Convencionalmente vamos a empezar entonces A, B, C, D, etc. Y vamos a llenar la tabla de esta manera. Las entradas las vamos a colocar A, B, C, D, E, así, no al revés. ¿Sí? Vamos a poner A, B, C, D. No, vamos a poner A, B, C, D. A medida que agregamos entradas, las vamos a ir agregando hacia la izquierda. Esto tiene un propósito y es que las combinaciones de esa manera, las letras de mayor número, digamos, de mayor orden dentro del alfabeto van a ser las que van a cambiar más al final. Ya van a entender eso qué significa. ¿Y las Acá, salidas, profe? ¿cómo? ¿Las agregamos para allá, las salidas? Las salidas las agregamos para allá. Sí, podría ser para allá. Eso en realidad después vamos a ver cuando tengamos subíndices, el sentido o la idea de ponerle de que queden el subíndice menor a la derecha y el subíndice más grande hacia la izquierda, tiene sentido porque cuando veamos los números en binario, la parte de numeración binaria, van a ver que es igual que el sistema decimal es posicional. Los bits más significativos van a estar a la izquierda, serían como la decena, la centena, la unidad de mil, lo mismo. Lo que pasa es que en los números binarios valen 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿está bien? O sea, van pesando cada vez más. Entonces tiene sentido de ir agregando los variables de mayor orden, digamos, hacia la izquierda. En la salida, por ahora, mientras mantengamos en las tablas, no vamos a hacer referencia a eso. Podemos agregarlas a la derecha. Bueno, acá sería entonces la otra combinación, después 1, 0 y 1, 1. Esas son las cuatro combinaciones. La salida entonces, correcto. Basta que una de las dos proposiciones sea verdadera, una de las dos entradas sea verdadera, para que la salida sea 1. Y si las dos son verdaderas, también. Si las dos son 1, también. Esa es la compuerta ahora. Serían como dos llaves paralelas. Sí, señor. Se podría hacer el circuito equivalente en lógica de llaves. Uno pone una fuente. A, Y. Y ahí un circuito. Y entonces, basta que una de las dos llaves o pulsadores lo cerremos, digamos, si ya lo cerramos sería un 1, para que el valor de tensión de entrada vaya a la salida. ¿Sí? Y alimente el marco. La compuerta AND antes vamos a poner acá. Enseguida voy a agregar acá una OR de 3 entradas. ¿Sí? Vamos a ver cómo la haríamos. Compuerta AND. Esto que está acá, entonces ese operador es el operador OR, o operador suma lógica. Y hace la suma entre dos. 1 más 1 es 1, ¿está bien? El máximo valor que podemos tener en este caso es verdadero. Tenemos 0 y 1 nada más. No existe, no sería 2. Ahora entonces la compuerta AND. La compuerta AND tiene esta forma. Aquello con un cuarto de punto, este es un arco de puntos. Y así. Un semicírculo, y acá recto, y así. La de 2 entradas. Después vamos a hacer la de 3 entradas. O la entrada que quisiéramos acá también.
Y ustedes tienen que pensar cómo sería la tabla en ese caso. Bueno. En el caso de la AND sería, para que la salida sea verdadera, o sea, sea 1, hace falta que las dos proposiciones, las dos variables de entrada, sean verdaderas, sean 1. Basta que una de las dos sea falsa para que la proposición de salida sea falsa. Por ejemplo, si yo digo, como dijimos recién, este pizarrón es verde y esta tiza es blanca, eso es verdadero. Este pizarrón es azul y esta tiza es blanca, falso. Este pizarrón es verde, esta tiza es negra, falso. Este pizarrón es azul y esta tiza es negra, falso. ¿Cómo es la tabla? Se hace con las mismas combinaciones de entrada y la salida. 0, 0, 0. Exacto. Solamente cuando las dos variables de entrada son iguales, son verdaderas, la salida es verdadera. ¿Está? Esa es la compuerta AND. Y equivale a un circuito serie. Vamos a dibujar, pueden dibujar como llave o como pulsadores. Para que el circuito se prenda, digamos, para que el foco se prenda, hace falta que las dos sean verdaderas. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Se tienen que activar las dos variables. Una tabla de 3 entradas, ¿cuántas combinaciones posibles hay? 8. Se puede construir de una manera sencilla, para no escaparle a todas las posibilidades, viendo que la primera la hacemos alternar una vez apagada, una vez prendida, ¿sí? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. La segunda, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero. O sea, alterna a la mitad de la frecuencia, ¿eh? A la mitad de la velocidad. 2 veces apagado, 2 veces prendido. Y la otra, 4 veces en 0, 4 veces en 1. Si tuviéramos 4 entradas, sería cuestión de duplicar la longitud de la tabla. Ya no van a ser 8, sino van a ser 16, o sea, agregar otras 8. Todas esas, una vez con la variable d en 0, acá sería todo con la d en 0 y después sería con la d en 1. ¿Okay? O sea que esa sería la manera. Cada vez que agregamos una entrada, se duplica la longitud de la tabla. Por eso en general, por ejemplo, lo vamos a hacer con poquita variable, porque si no se agranda mucho el... ¿Y cuál sería acá la lógica? Basta que una de las entradas esté en 1 para que solamente la primera en 0 y todas las demás en 1. Lo podemos poner. Por eso digo, es importante mantener el orden, porque si yo pusiera la combinación 0, 0, 0 en otro lado, me va a quedar un 0 por otra parte, y eso ya van a ver que corresponde a una función distinta en realidad. Bueno. Después de esto viene, vamos a borrar acá una de estas, porque si no vamos a colocar. El inversor o compuerta NOT. Inversor se llama. Esta compuerta no tiene 2 entradas o n entradas, sino que tiene una sola entrada. Y la salida es la entrada negada. La negación se pone con una barrita arriba o con un signo menos al costado. Van a encontrar distintas maneras. Por ahí le ponen A', depende de lo que tienen disponible como recurso en el editor en el que están en realidad.
Alguno le pone A' para indicar que es anegado. Otro pone la barrita arriba, como en el Word no está, digamos eso entonces no se pone. O a veces le ponen esta cejilla y la A, sería más o menos lo mismo. A veces lo pueden encontrar con el negador así que se usa en el lenguaje C, y la letra A, etc. Pero digamos lo más convencional es utilizar la rayita arriba. Y la tabla de verdad de eso, como tiene una sola variable, hay nada más que dos posibilidades. Y lo que hace simplemente es dar el valor contrario a la entrada. Y eso se representaría en un circuito eléctrico como un pulsador normal cerrado. Es un pulsador que en lugar de estar en los contactos acá y la llave que toca así, van los contactos de la de arriba y la llave está tocando, como si tuviera un resortito que la va a devolver. Cuando lo aprieto, abre el circuito. ¿Sí? Aprieto y se abre el circuito. Es un pulsador normal cerrado. Entonces cuando lo activamos mecánicamente, en realidad eléctricamente se abre. Ese sería el anegado. Van a encontrar por ahí alguna otra implementación de la lógica de llave, que es poniéndola como si fuera una llave en paralelo. Pero no me gusta a mí porque agrega una resistencia, algo medio raro. Pone la llave acá, por ejemplo. Eso también funciona, ¿verdad? Cuando la llave se cierra, se elimina, cabe la tensión acá y el foco se apaga, pero no me gusta. Con estas tres funciones lógicas, la AND, la OR y la inversión, se puede hacer toda la electrónica digital, toda. Todo se deriva de acá, es decir, todas otras funciones que puedan existir se construyen a partir de estas tres. Y la pregunta es cómo se construye alguna de estas tres. ¿Y cómo hacemos electrónicamente un inversor, o una compuerta OR o una compuerta AND? Hay distintas tecnologías para armarlo, ¿sí? Se hace con transistores, con diodos, transistores bipolares o transistores MOSFET, ¿sí? Son los más comunes. Y hoy en día, si ustedes escuchan hablar, la tecnología de los microcontroladores, todas CMOS. CMOS significa MOS complementario. ¿Qué significa MOS? ¿No se lo dije? Se me pasó. Significa metal. La puerta es metálica, óxido, el dióxido de silicio, y semiconductor. O sea, el MOS hace referencia a la disposición de las tres capitas en la parte de la puerta. Metal, el terminal de puerta, óxido, dióxido de silicio, semiconductor. Esa tecnología es puerta aislada, sería. Entonces, la tecnología CMOS es la que prima en los microprocesadores. Trabaja con un transistor MOSFET canal N de enriquecimiento y un MOSFET canal P de enriquecimiento. Trabajan como llaves antagónicas o llaves complementarias, de manera tal que cuando uno abre el otro cierra y viceversa. Y eso permite, digamos, aplicar a una salida una tensión baja que proviene de la masa y una tensión alta que proviene de una fuente de alimentación. Con eso yo puedo armar estas puertas en general. Casi todas las puertas van a tener alimentación, es decir, para funcionar, así como el transistor, vieron, como amplificador necesitaba, tenía una entrada de señal, la salida de señal y la fuente de energía para funcionar. Las puertas digitales en general también van a llevar fuente de alimentación. No se dibuja la fuente de alimentación porque lo que a nosotros nos interesa ver es el comportamiento lógico. En general no va a hacer falta dibujar los terminales de alimentación. En algunos circuitos esquemáticos la van a encontrar dibujada, la fuente de alimentación. Te dice VSS o GND, y acá puede decir VDD o VCC. La CC tiene que ver con tecnología bipolar, con colector, y VDD tiene que ver con MOSFET, ¿sí? Con tecnología MOS, drenaje. Pero bueno, son los nombres que pueden llevar más B y masa. Y como les digo, eso en general no lo dibujamos, pero hay que saber que las puertas en general para funcionar necesitan alimentación. Sin embargo, hay algunas puertas básicas que se pueden hacer sin alimentación. Por ejemplo, la compuerta OR se puede hacer
tan sencilla como esto. Un diodo por cada entrada y una resistencia a masa. Si uno observa acá, tiene la compuerta OR. Basta que una de las entradas esté a positivo para que la salida sea positivo. La aplicación de los unos y ceros va a ser aplicar voltajes positivos, o sea, V, 5 volts o 0 volts, por ejemplo. Acá si le aplico 5 volts a esta pata y a esta pata le aplico 0 volts, la tengo que mandar a masa para aplicar 0 volts, no dejarla al aire. 0 volts es poner la masa. Los 5 volts pasan por este diodo y acá llegan 4,4. Y entonces acá en este punto, entre este punto y masa, va a haber 4,4. No se viene para acá porque este diodo está al inverso. La salida va a estar a 4,4. 4,4 no es 5, pero con una puerta más o menos podemos decir ese es el valor alto y el valor bajo sería 0 volts. Si le aplico los 5 volts a la otra puerta va a ser exactamente igual, ¿verdad? Es simétrico esto, si bien uno no lo dibuja simétrico, el funcionamiento es simétrico. Y si las dos entradas están a positivo, obviamente también la salida va a ser igual, 4,4. O sea, va a ser un 1. Si las dos entradas están a masa, los dos diodos a masa, la salida tiene 0 volts. ¿Está bien? Esa es una compuerta OR. Se puede hacer de 2, 3, 10 entradas. Tecnológicamente no es lo mejor, pero sirve. La resistencia, ¿para qué estaría ahí? Es la que te asegura que cuando, por ejemplo, acá tengo potencia 0 y 0, la salida esté a 0, porque si no quedaría desconectada. Así quedaría al aire, es decir, queda en alto, como que dice, circuito abierto. No es ni un 0 ni un 1. ¿Está bien? Para asegurar que realmente esté a potencial 0, le ponemos una resistencia. Esa resistencia normalmente se llama resistencia de pull down, ¿sí? Aprovechamos y metemos otro concepto. Resistencia que tira para abajo el potencial, ¿sí? Es una resistencia, por ejemplo, de 4700 ohms. Puede ser entre 1000 y 10.000 ohms, más o menos. Ese es el valor típico de una resistencia eléctrica. Este circuito obviamente no es el más, digamos, versátil, porque ya van a ver que cuando uno quiere armar funciones más complejas, tiene que encadenar compuertas. Tiene que poner compuertas, después otra compuerta a continuación y después otra, etc. Y cuando uno arma cadenas, el voltaje a medida que vamos agregando compuertas iría cayendo. Iría cayendo de 4,4, se va a caer a 3,8, de 3,8 a 3,2, y ya llega un punto donde se ha perdido, digamos, el valor nítido de 1 y 0. Entonces, se utiliza a veces, pero no es lo más práctico.